Legalmente Empresarial. Presentado por Corporativo Jurídico Gufel. Bienvenidos a Legalmente Empresarial. Mi nombre es Alberto Gutiérrez Díaz Morfín, socio fundador de Corporativo Jurídico GUF. En esta ocasión hablaremos de un tema interesantísimo que es la prevención laboral. Consejos de un magistrado para los empresarios. Muchas gracias por estar aquí, doctor Jesús Báez Rivas. De verdad es un honor tenerlo aquí porque usted, además de ser un gran profesionista, es un gran catedrático. Explica muy a detalle las situaciones actuales, todas las reformas que han estado implementándose. Y bueno, para mí es un honor. ¿Me permite leer su semblanza, por favor? Ah. Bueno, el doctor Jesús Báez Rivas es licenciado en Derecho por el Colegio Universitario Francés Hidalgo. Realizó la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocada en la investigación jurídica. Posteriormente obtuvo la especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral, impartida por la Escuela Federal en Formación Judicial en su primera generación. Después realizó la maestría en Derecho Constitucional, impartida por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el entonces Instituto Federal de Formación Judicial, actualmente Escuela Nacional de Formación Judicial, y obtuvo el grado de doctor en Derecho Judicial impartido por el Instituto de Investigación y Estudios Atenea. Bueno, en el campo profesional, secretario en diversos juzgados de distrito en materia del trabajo de Ciudad de México. Derivado de la implementación de la reforma laboral desde el año 2021, se integró como secretario instructor en el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala. En el 2022 como secretario instructor en el Tribunal Federal de Asuntos Individuales del estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, y del 2022 a 24 como secretario instructor en el Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Asimismo, mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 24 de noviembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación fue declarado vencedor en el cuarto concurso abierto de oposición para la designación de jueces y magistrados de distrito especializados en materia de trabajo del Poder Judicial de la Federación. Actualmente cumple funciones de magistrado en el primer tribunal en materia del trabajo del primer circuito. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Este podcast es un podcast que no vamos a sentarnos a hablar de artículos, de criterios. No, lo que se intenta es crear contenido para los empresarios. Entonces, la primera pregunta que yo le tengo es, ¿cuáles son los errores más frecuentes que, que observa, que se observan en las empresas al momento de estudiar un juicio, al momento de ver un caso? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Ok. Antes de iniciar y contestar la pregunta, yo le agradezco muchísimo la invitación. El agradecido realmente soy yo. Es un placer estar aquí con ustedes y espero realmente que esto sirva, pues obviamente, para las personas a las que va a dirigir. La intención de esta charla, pues bien lo comentó, vamos a tratar de que sea dinámica y sobre todo resolver aquellas cuestiones que ahorita siguen surgiendo y que están impactando no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios. Un problema que tienen ahorita, la mayoría de los asuntos que se tiene de conocimiento es, desafortunadamente, que se sigue advirtiendo este nuevo procedimiento como el procedimiento anterior. Yo a la fecha he tenido muchos desde que estuve integrándome como secretario, cuando atendía obviamente a los litigantes, a los abogados, la participación que tenía, la exposición que tenía de dentro de los tribunales, prácticamente era como aquella que se tenía en las juntas. En la forma de litigar era exactamente igual. Siempre nosotros, en su momento, yo hace bastante tiempo fui abogado litigante, fui obviamente defendiendo a empleados y trabajadores, y había un dicho que teníamos nosotros en el sentido de que un asunto laboral se ganaba hasta que se cobraba el laudo, porque lo llegabas a tener, pero de ahí de que lo que llegaras a ejecutar ya sería otra cosa. Podrías ganar y quedar enmarcado, ¿no?
Será bonito. No sé si y en lo personal sí hubo algunos asuntos que, pues, obviamente no había forma de cómo cumplimentarlos. Esto ha cambiado porque esta estructura que se implementó en este nuevo procedimiento tiene ciertas cualidades que todos aquellos vicios que nosotros teníamos anteriormente se han evitado, con la intención de evitar la dilación de las controversias laborales y que éstas se resuelvan de manera inmediata. Dentro de ellos, el ofrecimiento de trabajo para revertir cargas probatorias y hacerle complicado el asunto al trabajador y obviamente a los empresarios. Y los empresarios, hay empresarios que hasta la fecha, yo he tenido asuntos en donde son 4 o 5 y son conflictos que ya derivan desde hace 10, 12 años. El problema que ellos tienen actualmente es que se sigue viendo, quieren actuar de la misma manera a como se venía actuando. Es decir, tratar de evitar este tipo de obligaciones y responsabilidades, tratar de buscar aquellos resquicios dentro de la misma legislación que permita hacer que esto se dilate, tratar de hacer de alguna otra manera, evitar que los trabajadores continúan o tengan ese ánimo de seguir en la prosecución de los juicios y a ver hasta cuándo se cansan. Actualmente esto ya no es así. Actualmente el procedimiento ya le da armas y lo faculta a los órganos de todas aquellas herramientas, primero para lograr emplazamientos de manera efectiva, algo que anteriormente no era así. Había muchos asuntos, por lo regular, que siempre veíamos que estaban mal emplazábamos y lo dejamos seguir y abutamos como que ese tipo de figuras. Ahora esto se está cerrando. Algo que le está impactando muchísimo a los empresarios, sobre todo, y que se está fluyendo mucho dentro de los juicios laborales, es el principio también de realidad. Hay ocasiones en que nosotros también nos aprovechábamos de la contraparte, si ponía una mala acción, si no incorporaba bien las pruebas, aquellos medios que no estaban bien perfeccionados, alguna otra cuestión. Hoy este principio gira en atención a que el juzgador tiene que estar atento a cómo se va desarrollando, por un lado, la controversia laboral, sin dejar de ver realmente el contexto en que esto se viene desenvolviendo. Es decir, realizar todas las acciones para llegar a la realidad, Así es, ¿no? Esto es clave, lo que tenga que hacer el juzgador para llegar a eso. y esto es clave. Hay empresarios que nosotros hemos advertido, incluso la estabilidad laboral dentro de su fuente de trabajo, dentro de la fuente de trabajo, por la cantidad de demandas que luego llegan al mismo tribunal. Hay empresas que, aunque no son grandes, a nivel república, por lo menos en Ciudad de México, pues sí tienen presencia en varios lugares, son importantes, y empezamos a advertir la problemática por las demandas que nos llegan, en donde hay ocasiones que en 1, 2, 3 meses tenemos 10, 15 demandas en contra de este tipo de empresas. Lo que nos hace ver que incluso en el momento de juzgar, empezamos a tener referentes respecto de la actitud procesal, obviamente, que se viene desarrollando, tanto en la fuente de trabajo como ya en los procedimientos. ¿Ok? Y un ejemplo de ello es que hubo un asunto en donde era un trabajador, era un chofer, trabajaba para esta empresa, le pagaban cierto tipo de prestaciones, pero como todo, había prestaciones que para no soportar esa carga o no condicionarlas a pagarlas, ya integrarlas de manera obligatoria al salario, se las pagaban con una cantidad adicional hacia afuera, les daban recibos sin membrete y lo demás, y les daban este beneficio. Era atractivo para los trabajadores porque decían: "Okey, te voy a tener en la nómina con 1,000 pesos". Y eso sirve para incluso el tema de las aportaciones a seguridad social, ¿Ok? disminuyen, pero te voy a dar 500 pesos adicionales a través de un bono, te los voy a dar por fuera, ¿no? Así es como está trabajando esta empresa. Entonces, los primeros asuntos, pues, en la conciliación no había forma de incorporar ese tipo de prestaciones, precisamente porque no había o no teníamos soporte de que realmente las estuviera percibiendo. ¿Ok? En la medida en que estos iban avanzando y nos iban llegando más asuntos al inicio de la implementación de que empezaron a iniciar los tribunales, empezamos a advertir que había asuntos en donde sí lográbamos convenir y sí se aceptaban ese tipo de prestaciones, ¿Ok? o luego sí se llegaban a demostrar en juicio. Por jurisprudencia ya se ha establecido que los juzgadores
ya tienen la posibilidad de advertir alguna otra particularidad de los asuntos que tengan o que se hayan sometido a su consideración para resolver en consecuencia el que está resolviendo. Antes nosotros decíamos, bueno, en este asunto le voy a trabajar de este lado, que se vaya de esta manera, y en este nuevo, pues las deficiencias que tuve acá las voy a corregir de este lado. Ya ahorita hay la posibilidad de incluso advertir esa conducta procesal y traerlas para resolver los expedientes, para resolver los asuntos. Entonces, en suma, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que se tiene? El tratarse de resistir a este nuevo cambio. ¿Qué es lo que se pretende con esta reforma laboral? Que las partes se hagan responsables de las obligaciones que tienen de ambos lados, tanto empresarios como trabajadores. Esto no solamente es una reforma que va dirigida para proteger al trabajador o que va dirigida para someter al empresario, no. Realmente lo que se busca es este equilibrio entre estas 2 partes, ¿no? Esto ya es característico del derecho laboral, que lo que se busca es el equilibrio entre los factores de producción, que son los trabajadores, son los empresarios. Sin una buena relación de estos 2, pues, simple y sencillamente el rumbo o la finalidad que cada uno tiene no va a llegar a su fin y va a ser imposible, y por eso es que hay ocasiones que pues, las empresas desaparecen. Aquí lo que se tiene que lograr es visualizar también la finalidad que tienen los trabajadores de prestar el servicio. Si esto no se toma en cuenta, si esto no se empieza a aceptar que se tiene que cumplir con lo que se debe de hacer, pues evidentemente ya en el momento en que se empiecen a instar este tipo de juicios en contra de ellos, pues hay un mayor riesgo de que hay una mayor posibilidad de que el riesgo sea mayor. Ahora sí los riesgos son mayores. Ahora sí ya no como antes, ahora sí los tribunales tienen herramientas para poder hacer cumplir las sentencias. Un ejemplo que le puedo traer, a la fecha hay muchas empresas que tienen algunas otras que les manejan nóminas, que se hacen responsables, incluso que tienen la carga de toda la base trabajadora. Y es parte, y funciona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, algo muy sencillo, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, de evitar tan solo el reparto de utilidades. No, la utilidad la voy a arrojar de este lado y solamente en esta empresa la voy a crear para que se haga responsable de este esfuerzo. A la fecha hay empresas que funcionan así. Cuando se van a emplazar, hay veces en que el trabajador no sabe para quién trabaja. Esto sucede mucho, sobre todo en telecomunicaciones. No sabe para quién trabaja. Hay otras empresas que lo contratan y hay otras empresas que le pagan su nómina y al final de cuentas trabajan para la empresa que está en el mercado, ¿no? Entonces, en los emplazamientos tenemos el problema de ¿en dónde están? Y los domicilios que tenemos son los domicilios que luego llegan a constituir en despachos contables, en despachos jurídicos, en oficinas que si usted va, pues prácticamente ve una oficina vacía y no hay forma de localizarlos. A la fecha hay herramientas para hacerlo. A la fecha, al igual que en materia de amparo, se manejan varios sistemas que permiten localizar que permite localizar juicios que sean en donde han intervenido las mismas partes. Y esto es una herramienta fabulosa. ¿Por qué? Porque nos permite rastrear en toda la República Mexicana. Okey. Sí, entonces lo que hace el órgano es de que si yo no le encuentro en este asunto, pues entonces yo empiezo a hacer el rastreo en donde esta empresa ha intervenido en otro juicio. Y si intervino, si sí señalaron apoderados, si sí señalaron domicilios. Si esta información se lleva a confirmar, se empieza a hacer el rastreo con, obviamente, con los tribunales que hayan conocido de los asuntos. Es la forma en que se ha localizado el emplazamiento. Sabemos que el emplazamiento fue un punto muy endeble que tenían los procedimientos pasados. Si no se hace un buen emplazamiento, nos tumbaban el procedimiento ya incluso cuando estábamos ya en la adjudicación del inmueble prácticamente. Entonces, ahorita lo que se está cuidando mucho, lo que están cuidando mucho los jueces federales, es proteger bien su procedimiento para que no esté viciado o no esté en riesgo de una reposición a través de un juicio de amparo. Sino lo que le tratan de hacer es verificar que todo ello se haya de bien manera. ¿Para qué? Para obligar al colegiado a entrarle ya a resolver el fondo. Si va a haber una concesión, que sea por lo menos por criterio, ya en fondo. No para que haga una diligencia, no para que admita una prueba, no por un indebido emplazamiento. Inclusive hay muchos juzgadores que a la fecha, si llegan a advertir que un emplazamiento es débil,
Literal empiezan a hacer el otro o mandan el otro. Se la juegan en ese sentido. Eso ha ayudado mucho a que el procedimiento fluya, pero sí le ha repercutido mucho, sobre todo a los empresarios. De 10 sentencias que se emiten, le puedo asegurar que alrededor de 7, 8 son condenatorias. ¿Por qué? Porque se tienen la misma visión, es exactamente lo mismo. Y cuando ya nos asentamos cuando nos sentamos a platicar, para ver, el tema de la conciliación dentro del juicio laboral, llegamos a advertir que luego el tema está en los mismos empresarios, en que todavía tienen como que esta noción de estar trabajando como antes se venía trabajando. Los comentarios que yo he tenido de abogados vienen en ese aspecto, es que, pues, yo traigo esta instrucción y yo no puedo hacer, o a ver si me cambia, o no quiere negociar, o quiere extenderlo. Ah, bueno, pues adelante. Esta primera reforma, esta reforma laboral se implementó en 3 etapas, 2020, son los estados del sureste y algunos del centro y norte sobre todo. En su momento yo tuve la oportunidad de participar desde la primera etapa en Chiapas, junto con mi esposa fue secretaria de acuerdo de ella. Empecé a interactuar y a conocer este nuevo procedimiento, y la resistencia al inicio era el tema de la conciliación. El tema de la conciliación es uno de los ejes medulares de esta reforma. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto hay un procedimiento previo que se tiene que agotar, lo cierto es que ahí no termina, sino que esto se tiene que estar impulsando a lo largo del procedimiento. Por eso es que en las audiencias, los que ya han tenido oportunidad de estar en las audiencias de este nuevo procedimiento, en las audiencias preliminares o de juicio, antes de iniciar con la propia audiencia, se incentiva a las partes llegar a pláticas conciliatorias para ver si lo pueden resolver, porque lo que se privilegia es la conciliación. Ok. Al inicio había mucha renuencia, e igual en la Ciudad de México, ¿eh? Al inicio había mucha renuencia por parte de los abogados de querer conciliar por lo mismo, por esa misma naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en el antiguo sistema la conciliación, pues, prácticamente era, si nos ponemos de acuerdo, no había un funcionario especializado que empezara a arribar o conducir esta etapa, este avenimiento a las partes, no lo había. ¿Qué es lo que había? Si había la conciliación, sí nos pasaban primero con el conciliador, pero literal le decíamos al conciliador, no todos, había algunos buenos, pero le decíamos al conciliador, no, 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 queremos conciliar, pásanos ya mesa. Y ya nos pasaban y abríamos y ahí se quedaban. Ahora la labor va más allá. Ahora realmente incluso, aun y cuando a las personas secretarias e instructoras no se les ha dado una capacitación de cómo llevar esta conciliación, a diferencia de los funcionarios que están en el centro de conciliación, que a ellos sí tienen una capacitación previa, tienen un perfil incluso para estar, como conciliador, acá no. Sin embargo, derivado de la forma en que se ha desarrollado esto y de la necesidad que se tiene de estar haciendo esta labor, porque esto abona a todos, abona a las partes que ya se termine y abona a los tribunales para que haya menos carga de trabajo, porque al final de cuentas, si esto no se controla y se llega a rebasar, pues el problema que se va a meter el tribunal, ¿eh? Entonces, este tipo de personas tiene que tener la habilidad de empezar a identificar en dónde está la controversia. ¿Qué es lo que no permite conciliar? Al inicio, como recordaba, había esta resistencia de los abogados. En la medida en que se fueron metiendo al procedimiento, en la medida en que fueron saliendo las primeras sentencias, en la medida en que están advirtiendo que las defensas o excepciones que nosotros presentamos ya han quedado superadas, en la medida en que se van ejecutando las sentencias propiamente, ahora empiezan a conciliar. Ahora empiezan a ver que el riesgo de meterse un procedimiento laboral, si no se tuvo todo en orden, sí es mayor. Ok. Ahora sí es considerable. Y sobre todo, no solamente de tener una sentencia condenatoria, sino que ahora sí me la van a cumplir y ahora sí me la van a cobrar, porque los medios están. Es decir, eh, con esta nueva reforma, lo que es, conforme va creciendo la reforma, se está tratando de evitar las malas prácticas que se tenían antes, ¿no? Malas prácticas de empresarios, malas prácticas de abogados, malas prácticas de trabajadores también, porque parece también están esas prácticas de subirse el sueldo a un sueldo que es totalmente, imposible en algunos casos. También se está evitando eso, ¿no? Y también las malas prácticas de la autoridad. Podemos decir que es todos los que conformamos todos estos procesos,
lo que está haciendo esta reforma es tratando de quitar esas malas prácticas, ¿no? ¿Es correcta mi apreciación? Definitivamente, es muy acertada. Esto no solamente va dirigido para los empleados, sino también para los trabajadores. Nosotros también hemos advertido, y así era, porque sabemos los laboralistas que dentro de este sistema se juega con cargas procesales, en donde, dependiendo de la prestación que yo pides, a quien le toca acreditar aquello, ¿no? Lo que pido. Y cuando nos llegaban las demandas cuando se hacen las demandas laborales, pues prácticamente nosotros decíamos en el argot, pues parece que está haciendo la carta a los Reyes Magos, está pidiendo lo que nunca recibió. Y es real, o sea, se ponen a pedir de prestaciones infinito. Y ojo, eso tiene como consecuencia que si los empresarios o la defensa del empresario no tiene un buen conocimiento, no sabe dar una buena contestación, sí lo llegan a condenar a todo eso. Y eso es un riesgo enorme. Esto se ha limitado también, y se ha limitado por la forma en que se desarrolla el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Me vas a pedir, perfecto, pero va a haber etapas dentro de juicio en donde ya las partes comparecen, ya interactúan con el juzgador, y previo a la incorporación y a la participación se les toma protesta. A diferencia de antes. Antes nos sentábamos en las juntas y, a exponer y a decir lo que quisiéramos, y sabíamos que no pasaba nada, porque si mentíamos o no mentíamos, si desconocíamos una firma o no a través de una pericial, pues no pasaba nada, se quedaba hasta ahí. Y yo lo que he dicho, ¿por qué eso no lo hacíamos en amparo? Porque en los amparos, para un requisito para que tú lo puedas presentar es manifestar bajo protesta, decir verdad todo lo que viene o todo lo que tú vas a decir en tu escrito. ¿Qué quiere decir? Que si tú dices un hecho falso y se llega a acreditar con constancia que estás mintiendo, sí le dan vista al Ministerio Público. En el amparo sí nos vamos cautos porque sabemos que hay responsabilidad. En materia laboral no, porque sabemos que no pasaba nada. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado porque ahora, antes de que se les dé participación a los apoderados de las partes, a los actores, a los testigos, a los empresarios, a los directores generales, se les protesta de conducirse con verdad, se graba y lo demás. En dado caso de que ellos, dentro de su participación, se advierta que están incurriendo en falsedad, se están dando vista a los ministerios públicos, que ha tenido como consecuencia que se empiecen ya a limitar, que si lo voy a decir, por lo menos es que lleve sustento o me voy a arriesgar. En lo personal, tuve la experiencia cuando estuve trabajando en Hidalgo, de un asunto laboral en donde los empresarios, pues, eran empresarios que se llevan al autotransporte, y por lo regular, cuando es en provincia, muchos emprendimientos, pues, son familiares. No están regulados, no tienen documentación, no están en regla, no nada. Y, pues, así se lleva la relación laboral. Eran 2 personas físicas, tenían un negocio de autotransportes, un chofer los había demandado. Ofrece la confesional, se les protesta, era un matrimonio de hecho, pasan primero al esposo, y el esposo le empiezan a preguntar de cuál era su actividad y cuál era la actividad de su esposa. Y la actividad de su esposa, pues había dicho que su esposa era una ama de casa, que se dedicaba al hogar y que era ahí se quedaba y que no tenía ninguna otra actividad. Cabe señalar que cuando luego se sacan este tipo de pruebas, se llegan a separar a las personas que van a intervenir precisamente para que su, exposición no lleguen a ir preparados, para que pueda haber como que esta congruencia, o si él ya lo dijo, yo también lo voy a decir para no contradecirnos, no. Se separan para tratar de averiguar realmente qué fue lo que sucedió. Se separaron, después ingresa su esposa, y cuando se le comenta en los datos generales de cuál es su actividad, pues la señora dijo que era una persona que se dedicaba al autotransporte. Esta parte dio como consecuencia que se le diera vista al Ministerio Público, porque su esposo había dicho algo, el confesionista pasado, y ahora esta persona está diciendo algo. A nosotros, a los juzgadores no les interesa si se ha configurado el delito o no. No. Lo cierto es que está en presencia de algo que puede constituirse como un delito. Eso ya le corresponderá al Ministerio Público. Pero sea uno u otro, por lo menos que le digan, le voy a dar a mi vista al Ministerio Público por lo que acabas de decir, creo o no, sí empieza a concientizar tanto a las personas que ya están llegando a juicio como a los mismos apoderados de irse con cautela.
porque si no, sí pueden ser sujetos de una responsabilidad. Entonces, el problema que se tiene con las personas que acuden es precisamente esta parte, esto no lo llegan a advertir. Con los trabajadores lo mismo. Termino con su pregunta con esto. Con los trabajadores lo mismo. Tuve un trabajador que, en la contestación demanda y en la contestación el apoderado nos dijo: "Oye, esta persona ya tiene 3 juicios previos y desafortunadamente para él, yo soy el abogado de estas 3 empresas diferentes y me está reclamando lo mismo", porque también los hay. También hay trabajadores que se dedican, pues, a vivir como que de esta parte o aprovecharse o abusar con el consentimiento incluso de sus apoderados. A estar un ratito en una empresa, demandarla, estar en otro ratito en otra empresa y demandarle, y a eso se dedica. Exacto, y saben que pueden tener pues sí, un monto mucho mayor, estar haciendo eso es que tener una permanencia y conducirse también dentro de su fuente de trabajo. Y ojo, esto sí es avalado por los mismos apoderados. Este fue un asunto, se trata de este trabajador y el mismo apoderado. ¿Cuál fue su sorpresa del apoderado? Que para nosotros poder advertir la conducta que se le estaba señalando, empezamos a pedir información de estos 3 juicios. El apoderado nunca se esperó que el tribunal iba a actuar de esta manera. Cuando se le dijo el riesgo en que estaba incurriendo y a donde podría llegar, porque podría llegar incluso hasta constituirse como un delito lo que estaba haciendo y que sí iba a dar vista al Ministerio Público, para no hacerlo más largo, pues se terminó desistiendo de la demanda, porque no quiso ya asumir el riesgo. Son cosas que están surgiendo que, en Ciudad de México falta mucho por construir, porque todavía se tiene la resistencia de que primero oblígame a conciliar, primero acredítame que yo lo hice, y ya después, ahora cúmplemelo, ahora encuéntrame. Y yo se la voy a hacer larga a ver hasta cuándo se cansa el actor. Esto ha cambiado. Ha cambiado. Si no nos ponemos alerta, si no empezamos a cumplir con lo que nosotros tenemos que cumplir todos, empresarios, trabajadores y los mismos apoderados, sí podemos poner en riesgo a nuestros representados. Hay algo que se incorporó en esta reforma que no ha sido sujeto de cuestionamiento, y estoy seguro de que esto en algunos años, 5, 7, 8 años, se va a empezar a poner el foco y se van a empezar a poner lineamientos de esta figura procesal, la debida defensa. Nosotros teníamos preconcebido que la ley estaba para proteger al trabajador, incluso porque operaba la suplencia de la queja a su favor, que quería decir que si el trabajador tenía una mala defensa, pues el órgano jurisdiccional tendría que suplirlo y ayudarle, precisamente porque se suponía que el empresario, por la posición que tiene, estaba en mejor condición de contratar una debida defensa, un excelente abogado, de pagarle, algo que no lo puede hacer el trabajador, por eso es que a él se le suple la deficiencia. Esta reforma ya protege la debida defensa para ambas partes. Esto se incorpora en el artículo 46, si mal no recuerdo, 46, en donde se establece que cuando se advierte una notoria, manifiesta, incapacidad técnica de los abogados, se pueden deponer. Esto a la fecha no ha sucedido. Sí he estado en audiencias donde se ha depuesto a los abogados por una mala defensa o por ser, malos apoderados para los trabajadores. Sí los hay, han habido pocos. Pero en amparo, hasta la fecha, yo no he tenido conocimiento de que se haya vulnerado, que se haya argumentado el empresario de que dentro del procedimiento hubo una violación procesal por una deficiencia, una defensa deficiente dentro del procedimiento. Esto es un tema que en años venideros lo vamos a estar tocando. Otro punto es el principio de mediación, pero ya no me quiero meter ahí porque si ya vamos a ir por otro lado. Estos problemas que yo he evidenciado son cosas que se están suscitando. Si no ponemos atención, si no empezamos, insisto y recalco mucho esto, en hacernos responsables de nuestras acciones, esto está derivando en una responsabilidad mayor para las empresas, para los trabajadores y para los abogados, en mayor medida para los empresarios. Ok. Ok, entonces aquí, si el procedimiento trata de cambiar las malas prácticas, también internamente en las empresas hay que cambiar prácticas, ¿no? Es decir, un ejemplo, antes pues me firmas la renuncia, si es una baja voluntaria y listo, ¿no? Creo que hoy en día
no es tanto una renuncia nada más, es un convenio de terminación que debe venir acompañado de ciertos elementos que puedan darle credibilidad a la persona que está juzgando, que en realidad hubo una baja voluntaria, ¿no? También las prácticas internas de las empresas deben de ir cambiando. Por supuesto, comúnmente nosotros, incluso dentro de las contrataciones que se hace, digo, esto es sabido, se contrata a los trabajadores con la condición de que firmen incluso hasta de manera anticipada su renuncia. Hojas en blanco, lo demás. Muchas empresas lo hacen, algunas otras no. Esto ha cambiado en mayor medida, sí, brutalmente, precisamente por una jurisprudencia que salió apenas en el 2024 de la segunda sala, en donde señala este tema, este problema que se venía surgiendo en todos estos asuntos. Nosotros lo que hacíamos en los juicios laborales solamente era demostrar la autenticidad de la renuncia, y eso era suficiente para acreditar que el actor fue el que renunció. Por eso es que a los trabajadores, desde que nos firmaban el contrato, les hacíamos afirmar su renuncia de manera anticipada y hasta con huella y todo, ¿no? O las Por una u hojas otra. en blanco. O las hojas en blanco y ahí fírmame y el finiquito y lo demás, ¿no? En el 2024 apenas, la Corte señala que ya los escritos de renuncia por sí solos ya son insuficientes para acreditar esta voluntad del trabajador de quererse separar de su trabajo. Ahora se tiene que atender a la situación en que se está dando el contexto, que se dio el contexto de la relación laboral, para verificar si fue creíble o no que el trabajador realmente quisiera renunciar a su empleo. Ujú. Muchas empresas ahorita ya lo que están tratando de hacer es incorporar incluso en sus renuncias encuestas de salida o algún otro elemento que haga visible esa voluntad de quererse separar de la fuente de trabajo. Pienso yo que van por buen camino. A la fecha, desde el asunto pasado a ahorita, la forma en que nosotros o que se analizan este tipo de documentos es verificar realmente si existió esa voluntad analizando todo el expediente. En su momento, cuando estuve en tanto el individual como ahorita ya en tribunal de revisión, nosotros lo que hacíamos para verificar era, insisto, el contexto. Yo tuve un asunto de un trabajador en donde era una persona ya de 55 años de edad, 55 años de edad, este, 55 años de edad, 2 dependientes económicos, estaba en buen puesto en una institución bancaria, plan privado de pensión, y de la noche y presenta su renuncia. Entonces la empresa dice: "No, pues él renunció y aquí está su renuncia". La pregunta es, una persona que tiene plan privado de previsión y todas esas características, ¿realmente tendrá la voluntad de separarse de su fuente de trabajo cuando tiene dependientes económicos? Cuando, insisto, tiene un privado de previsión que le permite acceder a un beneficio mayor que la ley del Seguro Social, cuando tiene 55 años de edad, en donde si él se sale o se incorpora ya no va a conseguir trabajo muy fácilmente, pienso yo que no. Estos elementos son los que están tomando en consideración para analizar, tanto en primera instancia como en amparo en revisión, la credibilidad de esta voluntad, de esta voluntad del trabajador. Las renuncias por sí solas a la fecha ya son insuficientes para poderse defender ya en un juicio laboral. Hay que allegarse o instrumentar mecanismos adicionales para realmente acreditar ya esto en juicio. Y creo que las empresas siguen realizando esas prácticas, ¿no? De, bueno, ¿sabe qué, juez o magistrado? Aquí está, la renuncia, ¿no? La hojita de que me firmó. Oye, Ujú. pero le pagaste, este, lo diste de baja del IMSS, eh, pagaste su finiquito, ¿dónde está su finiquito? Hiciste el cálculo, este, ¿qué? Dame elementos, ¿no? No nada más el papelito de ya me doy por terminado y adiós, ¿no? Así es, así es, así es. Y ya a la fecha ese tipo de documentos, insisto, no son suficientes. Sí se tienen que robustecer, porque incluso dentro del procedimiento, este nuevo procedimiento se finca sobre el principio de inmediación. Este principio de inmediación es importantísimo porque se va dirigido a que el juez realmente advierta de manera evidente y no a través de documentos cómo se llevó la relación de trabajo. Advertir incluso la conducta procesal o la forma en que actúan las partes dentro del procedimiento. He tenido yo sentencias en donde algunos juzgadores han verificado o han emitido su fallo en atención a la forma en que se condució, ya sea el actor o el demandado,
no en el desahogo de la prueba sobre algo, no, sino en la forma en la que se condució dentro de la audiencia o dentro de la participación, algo que antes no era considerado en los juicios. En los juicios nada más es lo que yo dije y lo que yo te muestro, y nos quedamos con las pruebas, y hasta ahí nos quedamos, no había más. Ahora no, ahora sí se está analizando esta actitud de las personas dentro del procedimiento. Incluso hasta se advierte en la conciliación. Hay trabajadores, insisto, que sí firman las renuncias, sí las firman. ¿Y qué es lo que hacen? Las niegan. Sí, te la niego, no es mi firma. Cuando usted empieza a platicar con ellos y cuando los traen a la conciliación y lo demás, se advierte que sí la firmaron. Y se advierte que todavía tienen esta mentalidad de que no, si digo que sí, ya no me van a dar nada, ¿no? Cuando ya la estrategia está por otro lado, cuando ya el análisis de esos documentos está por otro lado, incluso las empresas exactamente lo mismo, voy a demostrar que sí la firmó. Ya la forma en que se analiza o que se da el valor a esta prueba ya ha cambiado totalmente. Sí tienen que cambiar el esquema. Yo considero que la única forma de que los empresarios empiecen a tener seguridad y sobre todo empiecen a eliminar los riesgos dentro de los conflictos laborales es hacerse responsables de esto. Si realmente hay renuncias o lo demás porque es natural, entonces implementar mecanismos que a ellos les ayude a verificar que esto sí se dio por voluntad del trabajador, ¿a través de qué? Pues a través de la renuncia, a través del pago de su finiquito, a través de no solamente de haberle entregado, sino de acreditar que sí se le pagó al trabajador lo que por el derecho le corresponde, que sí se le otorgaron sus vacaciones, que sí desarrolló su jornada laboral, ordinaria y no una adicional, y si es la adicional, pues que sí acredité haberlo pagado, que sí yo lo di de baja de manera posterior a que este trabajador me presentó mi renuncia. Cuestiones como esas. Y sobre todo, lo que tienen que tener en mente o en cuenta sobre todo es el tema de personas vulnerables y el tema de la perspectiva de género. Acoso laboral, abuso laboral. Hay protocolos, hay normas oficiales que ya tienen que implementar y que eso en su momento les va a ayudar bastante para poderse defender en un juicio. Analizar el tipo también de trabajador bajo la cual se puede surgir un conflicto laboral. No es lo mismo una persona 20 años sana sin ningún problema a una persona embarazada, a una persona de 55 años de edad, a una persona con una enfermedad considerable que lo pueda limitar en sus capacidades. Se analizan diferentes los asuntos. Tienen que robustecerse en ese tipo de supuestos con más elementos que les permita tener una debida defensa en juicio. Sí, las empresas tienen que tener sus protocolos también para ese tipo de personas, ¿no? Para ese tipo de personas que están vulnerables. Yo creo que las empresas ahí deben tener un protocolo para decir, a ver, cuadra en esta parte, bueno, vamos a hacerlo de una manera diferente, ¿no? Vamos a hacerlo ante el centro de conciliación, vamos a pactarlo bien, vamos a que quede todo en regla, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que si estas personas llegan al centro de conciliación a solicitar o a presentar una queja, pues creo que van a protegerlos al 100%, ¿no? Eso es. O al contrario, les daría mucha seguridad al empresario. El tema de que se resuelva un convenio ante el centro de conciliación tiene como consecuencia que es una actuación que ya no se puede revisar, ya no puede ser revisable. Es decir, ya es cosa juzgada que incluso si se llama un despido injustificado ya no se puede analizar. ¿Qué es lo que daría mayor certeza? Yo sugeriría incluso utilizar el centro de conciliación para hacer los convenios y terminar de esa manera, la relación laboral. Eso le garantiza a la fecha, y así ya lo ha definido la jurisprudencia de la Corte, a la fecha eso tiene como consecuencia que se vuelva cosa juzgada lo que ya ahí se dijo y que ya no se tenga riesgo de que le vayan a condenar por un despido injustificado que se alegue. O, como antes se hacía, se firmaban los convenios y aun y cuando se firmaban los convenios yo demandaba la nulidad del convenio que se me olvidó firmar y aparte algunas otras prestaciones. Con la celebración de este convenio por el centro y por su naturaleza, esto ya tiene otra consecuencia también, y es algo que no están aprovechando también los empresarios. Los empresarios, muchos de ellos, en tribunal yo resuelvo. ¿Y en tribunal para qué? Para hacerla larga. No están aprovechando el centro de conciliación. El centro de conciliación es fabuloso en esta parte y evita un riesgo mucho menos que si se van a un juicio laboral. Ok. ¿Y qué visión tienen los tribunales? Comentaba
anteriormente que antes la autoridad se enfocaba, bueno, o ayudaba más al trabajador, ¿no? Protegía más al trabajador. Hoy, actualmente, ¿qué visión tienen los tribunales de los empresarios? ¿Y qué visión hay? ¿Cómo se ha ido desarrollando en la reforma la visión con los empresarios? Aquí hay 2 cosas que hay que distinguir. ¿En dónde se va a resolver la controversia? Si es un acto de controversia que se va a resolver ante los tribunales laborales de primera instancia, ahí lo que se hace es atender a las constancias, a cómo se sesionaron, lo demás. Sí hay suplencia de la queja, pero al final de cuenta hay como que este juego de empezar a valorar por dónde yo puedo resolver, cómo se sesionó y lo demás. Ahí queda. A diferencia del amparo. A diferencia del amparo, nosotros en amparo lo que hacemos nada más es revisar si lo que hicieron en los juicios laborales fue correcto o no. Pero ojo, revisar para que nosotros podamos revisar, se tienen que vertir argumentos suficientes que me permitan hacerlos, y ahí es donde tienen la deficiencia muchos apoderados. Yo apenas sesionamos el día de ayer y había un asunto en donde el acto realmente estaba mal, había actuado mal la responsable. Sin embargo, el apoderado del empresario formuló un argumento que no tenía nada que ver con lo que dijo. Nosotros como tribunal de amparo, aun y cuando sabemos que fue incorrecto lo que hizo, si el agravio no está bien dirigido, por lo menos, porque así se ha señalado por jurisprudencia, a nosotros nos atan las manos para poder realmente analizarlo. Y ese es el problema que tienen luego muchos empresarios. La diferencia en amparo es que en amparo los agravios se van a analizar de conformidad de quién los presentó. Si los presenta el trabajador o sus beneficiarios, hay suplencia total. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí me voy a abocar de manera tal a verificar si hay algo más que no le generó perjuicio, aunado a lo que él me viene reclamando. Tratándose del empresario, no. El empresario se analiza el amparo en estricto derecho. ¿Qué quiere decir? Que así como usted me ponga el agravio, yo se lo voy a analizar. Si usted me dijo que su acto, que lo que le causó agravio es esto, cuando en realidad fue otra cosa, yo no puedo meterme hasta allá, porque la misma ley me limita a que yo haga esto, porque para usted no hay esta parte. Entonces, la forma en que se analizan y se resuelven en ambas instancias es totalmente diferente. De este lado, en la primera instancia, sí, en función de lo que me diga, sí hay oportunidad de analizar lo que me están diciendo a la luz de las pruebas que se ofrecen, me queda claro. Ya en amparo ya no. En amparo ya nada más yo voy a verificar lo que usted me viene diciendo que está mal. Y hay ocasiones que hasta la fecha me ha tocado, todavía es bárbaro, y lo dije ayer en sesión, a la fecha hay muchos escritos que todavía se empiezan a hacer sus agravios, 4 o 5 páginas de falta de fundamentación y motivación. Y cuando uno quiere decir, bueno, ¿y en cuál fue realmente tu agravio? Usted sigue leyendo y no salen de fundamentación y motivación. Esto ya ha cambiado. Si no hay buenos agravios, entonces hay una posibilidad de que el amparo realmente no prospere. Ok. ¿Cuál es la visión que tenemos los empresarios? Realmente acá, nosotros en lo personal, ninguno. Aquí lo que tratamos de hacer es actuar en estricto derecho. ¿A qué me refiero? Es respetar el tecnicismo que tiene el juicio de amparo a la luz de lo que obviamente se estuvo resolviendo en el juicio de labor. Y es la forma en que se resuelve en tribunal de amparo. Usted en este momento, ¿qué le aconsejaría a un empresario? A un empresario que va comenzando, a un empresario que está incursionando y empieza a tener trabajadores. Yo lo que le aconsejaría para todo es de allegarse de una buena asesoría o de una muy buena asesoría que le permita evidenciar cuáles son las obligaciones con las que tiene que cumplir y cuáles son los riesgos en que puede incurrir en caso de que no lo haga. Y esto no solamente es en materia laboral, sino en muchas otras cosas. Y yo luego pues, les pongo el ejemplo, tratándose de abrir un localito. Yo en su momento, algunos años, también fui verificador aquí en la Ciudad de México. Entonces me tocaba checar que los establecimientos cumplieran con todo. Y hay ocasiones que luego es tanto el ánimo de las personas emprendedoras que hablan en su local y no advirtieron que tienen que sacar un permiso, que tienen que tener cierto tipo de licencias, que tienen que tener un extintor, que tienen que tener un botiquín, porque si les llega la visita, pues son sujetos de que les clausuren hasta el establecimiento. Es lo mismo en la fuente de trabajo.
Hay muchas obligaciones que tienen que ir cumpliendo poco a poco, pero desafortunadamente como que cada área tiene una especialidad. Yo sí le aconsejaría de que se allegaran a personas que realmente conocen del tema, sean expertos en esta parte y les permitan conducir. Desafortunadamente, a la fecha todavía tenemos la noción de que por ser abogados, pues si es abogado ya me sabe orientar muy bien todo el tema de la materia de trabajo y no es así. Hay muchos abogados que son especialistas en impuestos, materia fiscal. Hay algunos que son especialistas en materia de trabajo, en seguridad social, en materia civil, ¿cómo se llama? Algunas otras en materia penal. Aconsejaría que previo a la contratación se verifique realmente la expertise de este tipo de profesionistas. El hecho de que sean abogados no quiere decir que van a satisfacer esa necesidad que tiene. Que sepan todo. Exactamente. Sí, exactamente. Es como el médico, ¿no? El médico cuando sale, pues vamos con el médico porque me duele esa parte de acá, ¿no? Ya me dice, y el médico, si es buen médico y honesto, te podrá decir, ¿sabes qué? Pues yo no te lo puedo atender porque esto es del especialista, vete con aquel. Y desafortunadamente luego esto no los encontramos con los abogados. Los abogados, pues lo que hacemos es agarrar todo, ¿no? Y que ya tráete. No sé, pues, es real, es real. Se lo aventamos para allá, con tal de. Y eso tiene Descansa el como. penal, sí, sí. Oye, yo tengo un amigo en la licenciatura que ahorita se dedica al tal. Ah, ok, perfecto, te lo paso. Cuando solamente he llevado 3 asuntos en materia laborales. Ahorita sí es importante que se lleguen a profesionistas que están dentro de este nuevo sistema, que sí tienen conocimiento y sí tienen la posibilidad de llevarlos de la mano para decirles qué es lo que deben de cumplir de manera inmediata y cuáles son aquellas acciones que se pueden ir dando de manera paulatina para que ya empiece a funcionar todo esto. Si esto no se tiene, sí van a tener un grado enorme de aunque ante un juicio laboral, sí les puedan tronar incluso los empleos que van surgiendo. Un ejemplo muy evidente es tan solo riesgos de trabajo. Un trabajador que el día de hoy usted le da a firmar su contrato, si el día de hoy sale de su empleo y se dirige a su casa y tiene un accidente, sorpresa, ya tiene responsabilidad. Y si el empresario no hizo el movimiento a partir del día de hoy y lo da a partir del día siguiente, el problema que se va a meter con el seguro social. Este tipo de cuestiones son importantes que las advierta. Verificar cómo se va a hacer la contratación, verificar los contratos de trabajo, aprovechar los contratos a prueba, los contratos de capacitación para verificar y evaluar y sobre todo disminuir los riesgos que pueden derivar de todo esto. Hay muchas figuras que les van a ayudar a iniciar sus empleos, la de estas fuentes de trabajo, sin tener un riesgo tan elevado. El riesgo siempre va a existir, pero lo que se debe de enfocar es que este riesgo no sea elevado. Si va a ser, por lo menos que sea considerable o que por lo menos se pueda contener. Si no lo hay, entonces sí están en un problema menor. Yo acudiría obviamente ahora sí que lo que sabe, Al especialista. al especialista. Pues muchas gracias, magistrado, de verdad, es un honor tenerlo aquí, le comento nuevamente. Y bueno, creo que esto podría ayudarle a un empresario joven, a un empresario que va iniciando, a un empresario que, este, que empieza a incursionar en esto, ¿no? Porque lejos de que se vuelvan fáciles las cosas, pues uno tiene que ir viendo ciertos tecnicismos para ir creciendo. Y si no lo sabes, puedes tener un error garrafal, ¿no? Que puede costarte la empresa. Entonces, tiene uno que ir también viendo todos los tecnicismos de cada cosa, ¿no? De producción, de ventas, de trabajadores, de recursos humanos, de todo, ¿no? Pero yo le quiero agradecer que esté aquí y bueno, muchas gracias por todo. No, el agradecido, la verdad, insisto y lo reitero, soy yo. Es un honor estar aquí con ustedes. Al final de cuenta, la participación o a mí lo que me hace que venga a estos foros es precisamente tratar de aportar un poquito y hacer visibles que realmente estamos transitando por un cambio de paradigma al que teníamos. Que si no estamos alertas a lo que está sucediendo, simplemente sí estamos arriesgando a nuestros clientes. Nos estamos arriesgando nosotros, tanto trabajadores como empresarios. Esto ya cambió. Hay que estar alertas y simplemente hay que cumplir con lo que se tiene que cumplir.
El gusto es mío, agradezco mucho la invitación y espero que no sea la única ni la última. No, no, no. No, Así que tú muchísimas gracias. Le agradezco bastante. gracias. Esto fue Legalmente Empresarial. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify. Por favor, apóyenos para que continuemos con este tipo de contenido. En que la intención la verdad es que vengan, se actualicen, vengan cosas nuevas y vamos a seguir hablando de diferentes temas. Gracias. Legalmente Empresarial. Presentado por Corporativo Jurídico Gufel.